Bien, nos habíamos quedado en el capítulo la oración de fe. ¿No? Es necesario que nosotros tengamos fe cuando nosotros le hacemos la oración a nuestro Dios, ¿verdad? Dice, pedir con fe proporciona ricas bendiciones. En las palabras que dirigimos a la gente y en las oraciones que ofrecemos, Dios desea que demos evidencia inequívoca de que poseemos vida espiritual. No disfrutamos la plenitud de la bendición que el Señor ha preparado para nosotros, porque no pedimos con fe. Si ejercitásemos la fe en la palabra de Dios viviente, tendríamos las ricas bendiciones. Deshonramos a Dios por nuestra falta de fe. Por lo tanto, no podemos impartir vida a otros, dando un testimonio viviente y elevado. No podemos dar lo que no poseemos. Miren, mis hermanos, es imprescindible tener fe, pero siempre hablamos de tener fe, pero ¿cómo? Dice aquí, si ejercitásemos la fe en la palabra de Dios. Solamente al leer nosotros la palabra de Dios vamos a tener fe, no vamos a tener de otra manera. Al escuchar, a leer y a vivir la palabra, nosotros vamos a tener esa fe que necesitamos. Podemos obtener fuerza de Dios. Él puede ayudarnos, puede darnos gracia y sabiduría celestial. Si pedís con fe, recibiréis, pero debéis velar en oración. Velar, orar, trabajar, debería ser vuestra consigna. Velar, orar y trabajar. Esa debería ser nuestra consigna con nuestro Dios. O sea, no dejar de velar, no de vivir, como le dije, de trabajar, como dice, muchas veces solamente queremos pedirle al Señor Jesús nada más, pero no ponemos nuestra parte. Entonces es necesario que nosotros también trabajemos en ello. La fe reclama la bendición antes de recibirla. He observado frecuentemente que los hijos del Señor descuidan la oración y sobre todo la oración secreta. La descuidan demasiado, muchos no ejercitan la fe, que es un privilegio y deber ejercitar. Mis hermanos, es muy cierto esto. Si nosotros a veces no tenemos ganas de orar, ¿no? Tenemos pereza, se nos quitan las ganas de orar, ¿no? Porque así es el enemigo, nos quita el desánimo, ¿no? Nos da el desánimo. Pero nosotros no debemos de descuidar esta oración secreta, porque Dios añora tener con nosotros una relación íntima. Y a menudo aguardan aquel sentimiento íntimo que solo la fe puede dar. El sentimiento de por sí no es fe. Son dos cosas distintas. A nosotros nos toca ejercitar la fe, pero el sentimiento gozoso y sus beneficios han de sernos dados por Dios, ¿no? A veces confundimos la fe con lo que sentimos y no es así. Dice que el sentimiento es algo que una alegría, un gozo, como dice aquí, por recibir, digamos, el pedido que nosotros hemos hecho a Dios, pero no debemos de confundir, ¿no? Son dos cosas distintas. La fe es muy distinta a un sentimiento. La fe es como quien dice, es un principio que nosotros sintamos o no sintamos en nuestro corazón, debemos de confiar en Dios, en sus promesas, que Él las cumplirá. A nosotros nos toca ejercitar la fe, pero el sentimiento gozoso y sus beneficios han de sernos dados por Dios. La gracia de Dios llega al alma por el canal de la fe viva, que está en nuestro poder ejercitar. La fe verdadera demanda la bendición prometida y se aferra a ella antes de saberla realizada y de sentirla. ¿Sí ven? Una fe verdadera está seguro de que va a recibir lo que está pidiendo y se aferra antes
incluso hasta de recibir la bendición, ¿no? Debemos elevar nuestras peticiones al lugar santísimo, con una fe que de por recibidos los prometidos beneficios y los considere ya suyos, como les dije, ¿no? Ya debemos de considerar, si nosotros oramos hoy, considerar que eso ya el Señor nos ha contestado. Hemos de creer, pues, que recibiremos la bendición porque nuestra fe ya se apropió de ella. Y según la palabra, es nuestra. Por lo tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibís y os vendrá. Eso está en Marcos 11:24. Esto es la fe sincera y pura. Creer que recibiremos la bendición aún antes de recibirla en realidad. Cuando la bendición prometida se siente y se disfruta, la fe queda anonadada. Pero muchos suponen que tienen gran fe cuando participan del Espíritu Santo en forma destacada. Y no pueden tener fe a menos que sientan el poder del Espíritu, ¿no? A veces, como les dije en un principio, creemos que tenemos que sentir alguna emoción, sentir a lo mejor algún escalofrío, algo físicamente, ¿verdad? Para que nosotros vamos a decir, ahí tenemos fe, pero no. La fe no es un sentimiento. Los tales confunden la fe con la bendición que nos llega por medio de ella. Precisamente el tiempo más apropiado para ejercer la fe es cuando nos sentimos privados del Espíritu. Miren, mis hermanos, cuando no tenemos ganas de estudiar la Biblia, cuando no tenemos ganas de orar, es precisamente cuando en ese momento, el momento apropiado cuando se ejerce la fe, cuando nos sentimos privados del Espíritu, cuando nosotros nos sentimos que estamos sin el Espíritu Santo, que estamos vacíos. Es ahí cuando la fe se la pone a prueba. Es cuando ahí el Espíritu Santo nos está llamando que debemos de ejercitarla. Entonces, mis hermanos, más aún ahí en ese momento tenemos que orar. Fíjense. Cuando parecen asentarse densas nubes sobre la mente, es cuando se debe dejar que la fe viva atraviese las tinieblas y disipe las nubes. La fe verdadera se apoya en las promesas contenidas en la palabra de Dios y únicamente quienes obedezcan esta palabra pueden pretender que se cumplan sus gloriosas promesas. Como le dije, la fe no es un sentimiento. La fe, ¿dónde se apoya? Se apoya en las promesas de Dios. ¿Y cómo aumenta la fe? Solamente escuchando y leyendo la palabra del Señor. No se apoya en nuestros sentimientos, se apoya en la palabra de nuestro Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren, si nosotros permanecemos leyendo la palabra de Dios, aunque no tengamos deseo de leerla, es ahí cuando se va a manifestar la fe. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, ¿no? Todo es como, es algo equilibrado. Miren, que están diciendo que debemos orar con fe, pero no vamos a tampoco estar viviendo de una manera que no está acorde a los principios de Dios. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos, obedecemos sus mandamientos, ¿no? Es necesario también ello. Tiene que ser todo acorde, ¿no? Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si no hay una respuesta inmediata, no desconfiemos, como dice aquí, no desconfiemos si no hay una respuesta inmediata. Vuestra fe no debe desconfiar de las promesas de Dios, porque no veáis o sintáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones. Pedid
y recibís. Dios es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para privar de cualquier cosa buena a sus santos que andan íntegramente. Miren, mis hermanos, es necesario nosotros cuando nos dirigimos a nuestro Dios, andar en integridad, ¿no? Dios no se priva, dice, de cualquier cosa que nosotros le pidamos si andamos con una vida íntegra. Oremos confiadamente y dejemos los resultados a Dios. Obren con fe y confíen los resultados a Dios. Oren con fe y el ministerio de su providencia dará su respuesta. Tal vez parezca a veces que no pueden tener éxito, pero trabajen y crean poniendo sus esfuerzos, fe, esperanza y valor. Después de hacer lo que puedan, esperen en el Señor declarando su fidelidad y Él cumplirá su palabra, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando queremos, Señor, ayúdanos con un trabajo y nosotros no hacemos nada, ¿no? Y estamos bien campantes, solamente lo oramos, ¿no? Pero no, tenemos que orar, tenemos que hacer nuestra parte, trabajar, como dice aquí, y creer. Después de hacer lo que puedan, esperen en el Señor declarando su fidelidad y Él cumplirá su palabra. Aguarden, no con ansiedad inquieta, sino con fe indomita y confianza inconmovible. O sea, tenemos que estar seguros que el Señor Él nos va a contestar. Hemos hecho nuestra parte, ya el Señor, ahora, como yo le digo, Señor, este no es mi problema, ahora ese es tu problema y tienes que solucionármelo. Entonces, así tenemos de que depositar todo lo que nosotros anhelamos a los pies de Él, en sus manos, ¿no? Es la sentida oración de fe la que es oída en el cielo y contestada en la tierra. Dios entiende las necesidades de la humanidad. Él sabe lo que deseamos antes de lo que pidamos. Él ve el conflicto del alma con la duda y la tensión. Si nosotros en esta mañana oramos a nuestro Señor, Él ya sabe lo que nosotros le vamos a pedir. ¿Sí ven? Entonces, Él ve el conflicto del alma con la duda y la tentación. Él sabe qué lucha tenemos, Él sabe qué necesidad tenemos, Él sabe de qué estamos angustiados, Él sabe qué tentación nos acecha, pero pidámosles a Él. Nota la sinceridad del suplicante, aceptará la humillación y la aflicción del alma. A aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, declara, y que tiembla ante mi palabra. Entonces, hermanos, no sintamos desconfianza, si no sintamos el Espíritu Santo, como dicen, tenemos que acercarnos a nuestro Dios. Es privilegio nuestro orar con confianza, pues el Espíritu frasea nuestras peticiones. Con sencillez debemos presentar nuestras necesidades al Señor y apropiarnos de su promesa. Mire, a veces, como decía aquí, hablamos demasiado, pero no decimos nada. Entonces, cuando vayamos a nuestro Dios, tenemos que hablar de una forma sencilla y directa. Señor, necesito tal cosa. Señor, me hace falta tal cosa. O sea, de una manera sencilla, ¿no? Porque el Señor mismo, como dice que Él es nuestro intercesor, Él mismo las ordena y las pone de una forma correcta para que nuestro Padre Celestial conteste nuestras peticiones. Jesús está tan deseoso de escuchar oraciones hoy como cuando estuvo en la tierra. Por otra parte, la sabiduría mundana enseña que la oración no es de todo punto necesaria. Miren, la sabiduría humana, mundana, mejor dicho, mundana enseña que no es necesario orar,
que como el Señor ya sabe lo que nosotros vamos a pedir, no es necesario orar. Pero no, mis hermanos, los hombres de ciencia declaran que no puede haber respuesta real a las oraciones. Así dicen los hombres de ciencia, los intelectuales, ¿no? Que esto equivaldría a una violación a las leyes naturales y a todo un milagro. Y que los milagros no existen. Miren lo que dicen los hombres de ciencia, mis hermanos, los estudiosos, los grandes científicos, ¿verdad? Que lo que dicen. Dicen que el universo está gobernado por leyes inmutables y que Dios mismo no hace nada contrario a esas leyes, de suerte que representan a Dios ligado por sus propias leyes, como si la operación de las leyes divinas excluyesen la libertad divina. Miren, mis hermanos, los hombres de ciencia dicen que no necesitamos orar porque Dios mismo tiene leyes que ya están regidas y que no se pueden, que Dios no las puede mover. Así que Dios, como tiene esas leyes, pero no. O sea, nosotros, cuando le pedimos a Dios, aún que o sea, que es su voluntad, Él nos va a contestar. No debemos de dudar. Debemos como dice aquí, como si la operación de las leyes divinas excluyese la libertad divina. O sea, las leyes que Dios tiene, que gobierna el mundo, como el mundo se sostiene solamente porque el Señor lo sostiene, que la luna, el sol, no se caigan acá a la tierra porque el Señor lo sostiene, eso no excluye la libertad de que nosotros nos acerquemos a Él y le pidamos. ¿Ya? Tal enseñanza se opone al testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Acaso Cristo y sus apóstoles no hicieron milagros? Lo mismo, el mismo Salvador compasivo vive en nuestros días y está tan dispuesto a escuchar la oración de fe como cuando andaban en forma visible ante los hombres. Miren, hermano, es necesario y Él se complace, dice, que nosotros en este momento no lo vemos físicamente como los discípulos, ¿no? Pero nosotros sabemos que está aquí en este momento y que Él se complace al escucharnos, que es necesario que nosotros le hablemos a nuestro Dios, no como los científicos dicen que no es necesario orar, porque Dios ya tiene leyes, ya tiene sus normas, digámoslo así, y Él no puede cambiarlas. Pero no, ¿acaso no creemos, dicen los milagros, verdad? Y Dios es un experto en milagros. La oración expresa los deseos del corazón. La oración no es expiación del pecado. De por sí no tiene mérito ni virtud. Todas las palabras floridas que tengamos a nuestra disposición no equivalen a un solo deseo santo. Las oraciones más elocuentes son palabrería vana si no expresan los sentimientos sinceros del corazón. La oración que brota del corazón ferviente, que expresa con sencillez las necesidades del alma, así como pediríamos un favor a un amigo terrenal esperando que lo hará. Esa es la oración de fe. Dios no quiere nuestras frases de simple ceremonia, pero el clamor inaudible de quien se siente quebrantado por la convicción de sus pecados y su debilidad llega al oído del Padre misericordioso, Él está dispuesto a escuchar. Él desea que nosotros oremos y expresemos nuestras oraciones de corazón. No importa lo que hayamos hecho, no importa si hemos pecado, debemos de contarle a nuestro Dios. Eso no quita, como dice aquí, que la oración automáticamente sea la expiación. Pero nosotros tenemos que confiar en que Él está haciendo ese trabajo y que nosotros, esa labor ya no nos pertenece, esa labor es de nuestro Dios. Nosotros tenemos que confiar en sus promesas, que Él borrará esos pecados del libro de la vida. Entonces, no dudemos en orarle a nuestro Dios nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras dolencias, absolutamente todo, porque Él es un Padre misericordioso. La oración pone a Dios en acción.
mediante vuestras oraciones fervientes de fe, podréis mover el brazo que mueve el mundo. Podéis enseñar a vuestros hijos a orar efectivamente al estar arrodillados a vuestro lado. Miren, como decían los científicos que no es necesario orar, pero acá dice que la oración mueve el brazo que mueve al mundo. O sea, ¿quién mueve al mundo? ¿Quién sostiene? Es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, mire, si nosotros oramos a Él, vamos a mover su brazo a nuestro favor. Podéis enseñar a vuestros hijos a orar efectivamente al estar arrodillados a vuestro lado. Mírenme, mi hermano, como dicen por ahí muchos, que no es necesario estar arrodillado. Pero aquí nos dice que puede a nuestro lado, hasta nuestros hijos deben estar arrodillados, orando a nuestro Padre Celestial. Elevad oraciones al trono de Dios. Perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entreguéis a la propia autoridad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Eso está en Joel 2:17. Dios está obrando, Él hace cosas maravillosas, y aunque more en las alturas, la oración puede alcanzar su trono. El que pone y dispone, el que hace cosas maravillosas, considerará la oración contrita de fe del más humilde de los hijos. Del más humilde, del más pequeñito, Dios lo escucha. Dios no puede contestar las oraciones que no se expresan. Miren, mi hermano, es necesario que nosotros expresemos. Él nos quiere escuchar, porque una forma que nosotros oramos a nuestro Dios, cuando nosotros expresamos, le declaramos a nuestro Señor, necesitamos de ti. Automáticamente el Señor está ahí, ¿no? Y le estamos diciendo, aunque no a lo mejor con palabras, pero el Señor le estamos diciendo que necesitamos de Él. La oración y la fe harán lo que ningún poder de la tierra podrá hacer. Raramente nos encontramos dos veces en la mismísima situación. Tenemos que atravesar continuamente por nuevas situaciones y pruebas, donde la experiencia pasada no puede ser guía suficiente. Debemos tener la luz continua que viene de Dios. Cristo manda continuamente mensajes a los que escuchan su voz. Forma parte del plan divino el sernos concedido en respuesta a la oración y de la fe, lo que no nos sería dado de otro modo. Solamente Dios nos puede contestar si nosotros le hablamos, si nosotros nos dirigimos a Él. Por eso es necesario que nosotros tengamos nuestro espacio de nuestra oración privada, ¿no? Es muy necesario. Podemos de pronto desconectarnos de aquí y orar, sí, pero no es suficiente. Dios añora que cada uno de nosotros en nuestro lugar privado, nuestro lugar secreto, desea que nosotros lo oremos. Los ministros deben orar incansablemente. Miren, los ministros, o sea, los pastores, los líderes, ¿no? Los ministros deben procurar que sus corazones estén preparados antes de emprender la obra de ayudar a otros. Porque el pueblo está más adelantado que muchos de los ministros. Deberían infatigablemente luchar en oración hasta que el Señor los bendiga. Fíjense. No deben de parar los ministros de orar. Deberían infatigablemente luchar en oración hasta que el Señor los bendiga. Porque dice, el pueblo está más adelantado que muchos de los ministros. Fíjense, no todos los ministros tienen digamos, el mismo nivel, el mismo conocimiento, digamos así. Muchos de nosotros que estamos aquí, seguramente aquí escuchando, están muchos más preparados que hasta un mismo ministro, ¿no? Porque ¿quién nos prepara? Nuestro Señor. Cuando el amor de Dios arda sobre el altar de su corazón, no predicarán para exhibir su propio ingenio, sino para presentar a Cristo
quien quita los pecados del mundo. Miren, cuando escuchemos a un ministro, cuando es como que cuando yo escucho a alguien predicar y nosotros decimos muchas veces, ese estaba con el Espíritu, porque se percibe, ¿no? El amor de Dios dice que arde en su corazón cuando predica, al exhibir no su propio ingenio, sino de presentar a Cristo que quita los pecados del mundo, mis hermanos, ¿no? Entonces, no nos confiemos también, ¿no? De otro hombre, sino que nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, tenemos que prepararnos también. El remedio para el desánimo es la fe, la oración y la acción. El remedio para el desánimo es la fe, la oración y la acción. Fíjense, para todos los que estén desanimados, no hay sino un remedio. ¿Cuál es? La fe, la oración y el trabajo. Estamos desanimados de ir a la iglesia de pronto, ya no quiero escuchar predicación y todo, que es lo único, la fe, la oración y el trabajo. La oración nos dará la victoria frente al enemigo. Cristo es nuestra única esperanza. Id a Dios en el nombre de aquel que dio su vida por el mundo. Confiad en la eficacia de su sacrificio. Mostrad que su amor y su gozo están en vuestras almas y que a causa de eso vuestro gozo es pleno. Cesad de hablar de la incredulidad. En Dios está nuestra fortaleza. Orad mucho. La oración es la vida del alma. La oración de fe es el arma con la cual podemos resistir con éxito cada ataque del enemigo. Miren, si nosotros dejamos orar, estamos dejándole las puertas abiertas al enemigo para que nos aceche. Pero dice que la oración es el arma que podemos resistir con éxito los ataques del enemigo. Es necesario, mis hermanos, para nosotros nuestra vida misma esté protegida ante las acechanzas del diablo. Nosotros debemos de orar. Tener, como siempre les digo, una vida de oración. Eso no quiere decir que todo un día entero o toda la vida vamos a estar de rodillas, no. Nuestra mente debe también estar unida con Cristo en todo momento. Hay momentos especiales que nosotros, o sea, solos podemos arrodillarnos y orar. Hay oraciones, como decíamos aquí, hay oraciones públicas, hay oraciones en grupo, pero siempre debe estar nuestra vida en oración para que el enemigo no nos venga a intervenir con sus planes. No. Una oración nunca se pierde, aun si no fue respondida como esperábamos. A veces oramos a nuestro Dios y creemos que esa oración, bueno, el Señor no la escuchó. Mentira. Nunca se pierde ninguna oración, aunque no es respondida como esperábamos. La oración de fe nunca se pierde, pero es presunción suponer que siempre será contestada en la misma forma y para el objeto mismo que esperábamos. No está, digamos, ahí, no pasa desapercibida. Nuestro Señor siempre está escuchando. De pronto, esa oración, el Señor dice, bueno, en este momento no te conviene ganar bastante dinero, digámoslo así, ¿no? Que porque estamos pidiendo por ello. No, va a llegar el momento cuando nosotros estemos listos. Pero el Señor no pasa desapercibido, no se olvida de esa oración que le hemos hecho. El Consolador viene en respuesta a la oración de fe. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Mira, cuando nos sentimos impotentes y solos, cuando tenemos en nuestra vida situaciones que a veces nos sentimos, Señor, no puedo más, me siento impotente, no sé cómo hacerlo, me siento solo, estoy solo en esta lucha. El Consolador viene en respuesta a la oración de fe, mis hermanos. Por eso no nos sintamos solos. Nuestro Padre Celestial dejó al Espíritu Santo para consolarnos y para ayudarnos. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia
ni distancia puede separarnos del Consolador Celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Mis hermanos, confiemos en nuestro Dios, confiemos en el Espíritu Santo, no nos olvidemos. El Señor ha dejado aquí en el planeta Tierra el Espíritu Santo. Cuando Él se fue, dijo, os no dejaré solo, sino que dejaré a otro, dejaré el Consolador, el Espíritu Santo. Él está aquí con nosotros. Los ángeles llevan nuestras oraciones al santuario celestial. Los ángeles escuchan las ofrendas de alabanza y las plegarias expresadas con fe y llevan las peticiones a aquel que ministra en el santuario celestial por su pueblo y pone sus méritos a nuestro favor. La verdadera oración se aferra del omnipotente y concede a los hombres la victoria. Sobre sus rodillas es que el cristiano obtiene la fortaleza para resistir la tentación. Miren, cuando nosotros estamos orando, los ángeles llevan nuestras oraciones a al santuario celestial. ¿Ven? Y a veces nosotros nos complicamos la vida, ¿no? Pero la única solución está tan cerca de nosotros, dice que sobre nuestras rodillas el cristiano obtiene fortaleza para resistir la tentación. Cuando lo tenemos ahí tan cerca, ¿no? La solución, que solamente es doblar nuestras rodillas, contarle a nuestro Dios lo que nos está pasando y Él nos va a ofrecer la victoria, dice aquí, y nos concede a los hombres la victoria. La oración sincera frustrará los esfuerzos más arduos de Satanás. Mire, la oración sincera frustrará los esfuerzos más arduos de Satanás. No hay otra arma que nosotros podamos utilizar para que el enemigo se frustre. El hombre es cautivo de Satanás y está naturalmente inclinado a seguir sus gestiones y cumplir sus órdenes. No tiene en sí mismo poder para poner resistencia eficaz al mal. Únicamente en la medida en que Cristo more en el poder por fe viva, influyendo en sus deseos e impartiéndole fuerza de lo alto, puede el hombre atreverse a arrostrar a un enemigo tan terrible. Todo otro medio de defensa es completamente vano. Es únicamente por Cristo como es limitado el poder de Satanás. Esta es una verdad portentosa que todos deberían entender. Satanás está ocupando en todo momento. Satanás está ocupado en todo momento, yendo de aquí para allá en la tierra, buscando a quien devorar. Miren, mis hermanos, nuestra única arma, como les dije, es solamente la oración, porque Satanás no está con pereza, como muchas veces nosotros. No, él está trabajando, no para, y buscando a quien devorar, porque sabe que le queda ya poco tiempo. Pero la ferviente oración de fe frustrará sus esfuerzos más arduos. Tomad pues, hermanos, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo del maligno. Miren, mis hermanos, eso está en Efesios 6:16. Tomad el escudo de la fe y orar. Y cuando nosotros oremos, tenemos que terminar con la oración en el nombre de Cristo. Porque como dice aquí, solo el nombre de Cristo es el único que nos va a dar la victoria. Porque cuando se escucha el enemigo el nombre de Cristo, él está vencido. La oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y ciertamente prevalecerá contra Satanás. Pero por eso él insinúa que no necesitamos orar. Miren, como decían antes los científicos, no es necesario orar, el Señor ya sabe, yo para qué voy a orar. Eso es solamente un instrumento del enemigo. Como Satanás dice aquí, no es necesario orar tampoco, dice aquí. Pero él insinúa que no necesitamos orar, ahí está. Así dice Satanás. Él detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado,
Y cuando acudimos sinceramente a Él en busca de ayuda, la hueste satánica se alarma. Cuando descuidamos la oración, actuamos de acuerdo con su propósito. Wow. Miren, cuando descuidamos nosotros la oración, estamos actuando de acuerdo a los propósitos del enemigo. ¿Por qué entonces sus maravillas mentirosas se reciben con más facilidad? Mis hermanos, nosotros estamos siendo nosotros mismos instrumentos del enemigo para que él haga con nosotros lo que querramos o con nuestros alrededores, con las personas que nosotros queremos que lo que querramos. Pero nosotros debemos orar, como dice aquí, confiando en nuestro Señor, con fe. Dice, Él detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado. Y cuando acudimos sinceramente a Él en busca de ayuda, la hueste satánica se alarma. Entonces, mis hermanos, no dudemos en esta mañana de orarle a nuestro Señor que Él nos va a ayudar, que Él es el que tiene el poder, que Él es el que tiene todo lo solucionado y todo a nuestro favor. Y el enemigo de Satanás está vencido. Está vencido. Y cada vez que nosotros oramos a Él y nombramos el nombre de nuestro Señor, Él está vencido aún más. No nos puede con sus artimañas atacarnos. Ni a nosotros, ni a todo lo que nosotros le pidamos. Así que oremos confiadamente a nuestro Dios, que Él tiene el control de nuestras vidas, que Él está dispuesto a escucharnos y dispuesto a perdonarnos y dispuesto a suplir todas nuestras necesidades. Queridos hermanos, esta mañana es la lectura de la oración con fe. Para la próxima tenemos el capítulo 7, la oración y la obediencia.